Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra, Señor, para acercarnos a ella y aprender, Señor, los grandes tesoros que tienes para nosotros en esta hora, Padre Celestial. Mi Dios, nuestro ruego en esta hora es que sea tu Espíritu Santo el que tome control, Padre Celestial. Que no sea el hombre, Señor, con su humana sabiduría, el que el Señor trate de enseñar tus palabras, porque, Señor, la enseñanza humana no es buena para nuestra vida espiritual, Padre Celestial. Bendito Dios es tu palabra. Dale vida a tu palabra, por favor, Señor. Y Padre, que quizás que al frente, Señor, como siempre, lo imploramos, sea un instrumento en tu mano. Mi Dios, gracias, porque yo sé que escuchas nuestra oración y la contestas, Señor. Porque nunca, Padre, has dejado de contestar la oración cuando lo hacemos, tomando este lugar con mucho respeto. Oramos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lucas, capítulo número 21, el versículo número 24, dice lo siguiente: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y luego viene algo importante en este pasaje, que es donde nos vamos a enfocar. Dice: y Jerusalén será hollada. Hollada quiere decir pisoteada, es lo que significa la palabra hollada. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El domingo pasado ya tuvimos un estudio introductorio acerca de este tema, el tiempo de los gentiles, y hoy nos toca avanzar un poco más sobre este tiempo de los gentiles. En un resumen rápido vamos a decir o a definir qué es un gentil. Y entonces nosotros dijimos el domingo pasado que un gentil es una persona que no pertenece al pueblo de Israel, que no ha nacido en Israel. Entonces, en el mundo, de acuerdo a lo que nosotros leemos en la Biblia, nada más hay dos tipos de ciudadanos. En el mundo nada más hay dos tipos de ciudadanos. Uno, los hebreos, judíos o israelitas, que es lo mismo, y los gentiles, y no hay más. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, siempre nos enfocamos a Israel y Dios, Israel y Dios, Israel y Dios, y nosotros como gentiles como que nos hacemos un lado y nos quedamos aparte. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios, si bien es cierto que escogió al pueblo de Israel con un propósito específico, ahorita vamos a ir a ver cuál. Dios escogió a Israel con un propósito específico. También nosotros como gentiles, tenemos un trato con Dios, porque Dios no nos ha desechado a nosotros. Nosotros también, al igual que Israel, somos tan importantes para Dios como ellos. Y entonces, el trato que Dios tiene con nosotros es precisamente de lo que nosotros vamos a hablar, que se llama tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles, entonces lo vamos a definir como el trato que Dios tiene con los gentiles, o sea, con los que no son israelitas. Muy bien. Y nosotros dijimos lo siguiente, que déjeme agarrar el pizarrón.
La historia está más o menos así. Adán y Eva. ¿Okay? Y de aquí para adelante, Dios trata con Adán y Eva. Y trata con la descendencia de Adán y Eva, que es la humanidad. Entonces, al principio, Dios tenía un trato directo con la humanidad. ¿Okay? Y entonces nosotros encontramos que los propósitos de Dios se transmitían de una manera oral. Adán le contó a sus hijos, en este caso a Abel, cómo debía ser un sacrificio. Abel fue muerto y entonces le cuenta entonces a Seth y ahí va. Pero la humanidad es mala y no le interesa tener trato con Dios. Y esto lo podemos encontrar nosotros en Génesis capítulo número 6. Génesis 6 dice lo siguiente, que vio Dios, a la humanidad, y tenía una característica esa humanidad. Dice que el pensamiento de la humanidad era de continuo al mal, que se corrompió toda carne, y que había violencia. Entonces la humanidad era mala, no quiso tener trato con Dios, fue destruida en el diluvio, porque fue destruida en el diluvio. Y después de que sale del diluvio, es Sem, Cam y Jafet. Y los hijos de Noé dan origen, los tres hijos de Noé dan origen a las naciones que hay en el mundo. Entonces, ¿de dónde vienen las naciones que hay en el mundo? ¿De dónde salieron las naciones? Pues salieron de los tres hijos de Noé. Por ejemplo, Cam, de ahí vienen todo lo que son los africanos hasta hoy en día. De ahí descienden de Cam. Por ejemplo, los rusos y todos ellos vienen de Jafet. Vienen de Jafet. Que nomás estoy nomás dando ejemplos. Y por ejemplo, de Ser viene todo lo que ahorita es los árabes, etcétera. Y entonces el mundo se llena de naciones y Dios no olvida a las naciones, pero como el mundo se llena de naciones, entonces para poder que ellos sepan de Dios, entonces lo que hace Dios es que al correr el tiempo, Dios escoge, Dios escoge a Abraham. Y Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, y tiene un hijo que se llama Jacob, y Jacob tiene 12 hijos, y de aquí viene Israel.
Sí me van siguiendo, ¿verdad? O sea, están todas las naciones. Dios no puede tratar con todas las naciones, porque todas las naciones, cada quien agarró su camino, empiezan a adorar ídolos, etcétera, etcétera. Entonces lo que Dios hace es que agarra a Abraham, lo llama a su amigo, Abraham lo llama a su amigo, y entonces de ahí viene Israel. Y lo característico de esto es que a Israel Dios le da la ley. Y ahora sí, aquí tenemos una ley de Dios. ¿Sí? ¿A quién se la da Dios? Se la da a Israel. Y el plan de Dios, ya lo prediqué el domingo pasado, era que Israel diera a conocer a las naciones, esa ley que Él tiene. Ese era el plan de Dios, y esto nosotros lo podemos encontrar en Isaías capítulo 56, en Reyes, en Primera de Reyes capítulo 18, cuando Salomón ora y dice: si el extranjero viene, abraza tu ley y viene a esta casa a orar, entonces tú vas a oír al extranjero que viene a esta casa a orar y vas a contestarle la oración al extranjero. Isaías dice lo siguiente, Isaías dice, ok, el extranjero no diga Dios me ha apartado, ok, y Jehová dice, porque si el extranjero viene y cumple los mandamientos, entonces yo lo voy a bendecir. Y entonces, ¿cuál es el plan de Dios para con Israel? El plan de Dios para con Israel era que Israel diera a conocer a todas las naciones la ley de Dios. ¿Y qué pasó con Israel? Lo que pasó con Israel es que Israel lo que hizo es que se guardó la ley. Israel se guardó la ley y no quiso darla a conocer, porque ellos creyeron que la ley de Dios era exclusiva para él y que el templo de Dios era exclusivo para los israelitas, y que los únicos que podían adorar a Dios eran precisamente los israelitas. Y entonces Israel se guarda la ley, no la da a conocer. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios hace? Entonces, lo que Dios hace es que, déjenme ponerles aquí, lo que va a hacer Dios en este caso, Jehová, es que a Israel lo hace a un lado un poquito, y entonces abre el espacio, Dios abre el espacio para que ellos también puedan conocer la ley de Dios. Abre ese espacio Dios abre el espacio, ¿ok? ¿Y cómo le hace? ¿Cómo le hace Dios? Es muy sencillo, Jesucristo viene, Juan dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Ese no lo recibieron, nosotros lo interpretamos en Romanos capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos. ¿Ok? Ese no recibir a Jesús, es Romanos 10 y 11. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa esto? Que los judíos no recibieron a Jesús. Significa que Israel fue endurecido, dice, en parte para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar para ser el pueblo de Dios. No sé si tengo que ubicarlos, hermanos, tengo que ubicarlos. ¿Okay? Entonces, Jesucristo vino a Israel, que es su pueblo, era suyo, pero Israel dijo no. Ese decir no es que Israel fue endurecido para que no aceptaran a Jesucristo, y entonces ese endurecimiento ocasionó que nosotros los gentiles sí pudiéramos entrar, ¿ok? Y ser pueblo de Dios. Hasta aquí muy claro, ¿ok? Muy bien. Cuando nosotros entramos para ser pueblo de Dios, ¿ok? Entonces nosotros, al entrar y ser pueblo de Dios, estamos hablando de los gentiles adoptados como pueblo. ¿Sí? Y entonces nosotros aquí alcanzamos salvación, y alcanzamos salvación gracias a que Israel no quiso la salvación en Jesucristo, y entonces nosotros entramos. ¿Hasta aquí está muy bien? Ok. Pero da la casualidad de que el versículo que nosotros hemos estudiado dice lo siguiente. Abra su Biblia ahí en el 21-24. Dice que ahí en el 21-24 dice la Biblia lo siguiente. Dice que el tiempo de los gentiles, fíjese lo que le voy a decir, el tiempo de los gentiles empieza cuando Jerusalén es pisoteada por los gentiles. Así dice: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y entonces nosotros tenemos que la salvación que nosotros tenemos, ¿ok? Los tiempos de los gentiles ya habían empezado mucho antes. Que los tiempos de los gentiles no empezaron con Jesucristo y la salvación para nosotros. Empezaron desde mucho antes. Empezaron desde que los gentiles se apoderan de Jerusalén y empiezan a pisotearla. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, entonces nosotros vamos a estudiar en esta ocasión el tiempo de los gentiles desde dos puntos de vista. El tiempo de los gentiles desde el punto de vista de las naciones pisoteando Jerusalén, y vamos a estudiar el tiempo de los gentiles en relación con la salvación. ¿Sí me expliqué? Ok, preguntas, hermano. Preguntas. ¿Está claro? ¿O no está claro? Los dos puntos que vamos a ver en los tiempos de los gentiles, uno es en relación con
las naciones que van a pisotear a Jerusalén. Y el otro punto de vista es los tiempos de los gentiles en relación con la salvación. ¿Muy bien? Ok, y la Biblia dice ahí, Jerusalén será hollada o será pisoteada por los gentiles. Ahí empieza hasta, hay una terminación, la palabra hasta, hay una terminación, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces nosotros, en el tiempo de los gentiles, en relación con las naciones, el tiempo de los gentiles, en relación con las naciones, tiene un inicio y tiene un final. ¿Bien? Hasta ese final, que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ok. ¿Cuándo es entonces el inicio del tiempo de los gentiles? ¿En qué momento nosotros podemos decir, aquí es donde se empieza el tiempo de los gentiles y Dios empieza a tratar con los gentiles? El momento, ok, del tiempo de los gentiles es cuando Jerusalén es pisoteada por los gentiles. Muy bien. Bueno, ahora ya sabemos, ok. El tiempo de los gentiles empieza cuando Jerusalén es pisoteada por los gentiles. Ok, bueno. Entonces, ¿cuándo es este tiempo? ¿Cuándo es? ¿Cuándo empieza este tiempo? Cuando los gentiles empiezan a pisotear Jerusalén. ¿Cuándo es este tiempo? Y aquí nosotros tenemos que remontarnos a la historia bíblica. Ok, y vamos a decir esto. Jerusalén no siempre fue de Israel. Y aquí le voy a poner, antes de David, Jerusalén se llamaba Jebús. Y se llamaba Jebús porque estaba en manos de los jebuseos. O sea, el terreno de Jerusalén, ¿okay? La ciudad de Jerusalén antes de David se llamaba Jebús. Y fue hasta que vino David que David conquistó a Jerusalén. Y David, hizo a Jerusalén capital de Israel. Ok, y aquí es cuando por primera vez Jerusalén es de Israel y es capital de Israel y es de ellos, de los israelitas. Es con David. No sé si se acuerdan la historia. David llega y los jebuseos le dicen: hey, tú no vas a entrar a la ciudad, porque tú, David, si quieres entrar a la ciudad, los ciegos y los cojos y todos, ¿sabes qué? Te van a echar de la ciudad. Y entonces David se enoja y entra a la ciudad y la conquista y saca a los ciegos, los cojos y todo. Y entonces David hace de Jerusalén la capital de los israelitas. Y entonces ahí Israel ahora sí es dueño de Jerusalén. Y esta capital de Israel
déjenme, hermanos, esto es historia, ya lo saben ustedes, ¿no? ¿No? Ay, ay, ay. ¿Por qué me meto en tantos líos yo? Yo creo que no. Ahora, ¿por qué les platico esto? Déjenme decirles por qué. Lo que está sucediendo en el mundo con las naciones tiene mucho que ver con esto que yo les estoy enseñando. Porque las naciones están apoderadas de Jerusalén y va a llegar un momento en que todas las naciones van a venir y se van a reunir alrededor de Jerusalén y Dios va a traer juicio sobre ellos. Ahorita vamos a platicar, pero quiero que lo entiendan. Quiero que lo entiendan. Y entonces, por eso les estoy enseñando desde el principio esto que es historia. Y entonces, aquí tenemos David, Jerusalén, y entonces Jerusalén sigue siendo la capital, y cuando Israel se divide en el reino del norte, y que son 10 tribus, aquí son 10 tribus, ellos tienen la capital Samaria. Esto no nos interesa a nosotros. Y el reino del sur, que es Judá y Benjamín, ellos siguen teniendo como capital a Jerusalén. Sí me explico. O sea, el pueblo se divide. Israel se divide en dos. Israel, el reino del norte, cuya capital es Samaria, y ellos se fueron cautivos. Pero lo que nos interesa es la historia de Jerusalén. Y entonces aquí solamente se quedan dos tribus, Judá y Benjamín. Y ellos, su capital sigue siendo Jerusalén hasta el último rey del reinado que es Jonías, etcétera, etcétera. Porque Jerusalén en el año, déjeme, ahora sí, aquí empieza la historia. Año 605 viene Babilonia y pone sitio a Jerusalén, y en el año 587 Jerusalén es destruida por Babilonia en estos años, y desde el 587 hasta la fecha de hoy, Jerusalén no ha sido de Israel. Ok, sí me voy explicando. ¿Cuándo inician los tiempos de los gentiles en cuanto a la historia bíblica? El tiempo de los gentiles en cuanto a la historia bíblica inicia con la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, y eso es, en manos de los babilónicos por Nabucodonosor. Esta historia nosotros podemos encontrarla. Abra su Biblia, por favor, ahí déjenme darles
Jeremías capítulo número 39. Usted puede marcar su Biblia, Jeremías capítulo número 39. Ahí está la caída de Jerusalén. Y ese es el inicio del tiempo de los gentiles, cuando Jerusalén deja de ser de Israel y pasa a ser propiedad de los babilónicos. Y ahí es donde inicia ya en forma el tiempo de los gentiles en relación con las naciones, porque después que Jerusalén es de los babilónicos, usted lea la historia de la caída de Jerusalén, léalo ahí, ok, mire. Nada más voy a leer algo. El 10. Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en la tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal a alguno, sino que harás con él como te dijere. ¿Okay? ¿A quién dejaron en la tierra de Judá cuando se llevaron a todos cautivos? Y en la tierra de Jerusalén solamente se quedaron los pobres y los que no tenían nada. ¿Y sabe quién se quedó con ellos? Jeremías. ¿Y sabe qué pasó con Jeremías cuando se queda con los pobres y con los que no tenían nada? Al ver todo destruido, escribe el libro de las Lamentaciones de Jeremías. ¿Ve cómo va la historia? ¿Cómo podemos aprender de la palabra de Dios? ¿Ok? Y entonces, aquí, Jeremías, los pobres y Jeremías se quedan en Jerusalén, que es de los babilónicos. Después de que los babilónicos, un tiempo después se levantan los medos y los persas. Y aunque el pueblo regresa, aunque los judíos regresan después de 70 años, Jerusalén sigue siendo de los medos y de los persas. Y después se levanta otro reinado, que son los griegos. Son los griegos. Y Jerusalén sigue siendo ahora de los griegos. Y después de los griegos se levanta otro reinado. Los romanos. Y Jerusalén sigue siendo de los romanos. ¿Ok? Y en los romanos, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén es destruida y el pueblo disperso. Y Jerusalén queda ahí queda, y sigue siendo después de los otomanos y etc. Nunca más Jerusalén sigue siendo de Israel, porque los israelitas, después de los romanos en el año 70,
están dispersos entre las naciones, se les prohíbe regresar a su tierra, porque el gobierno romano prohibió estrictamente que los judíos regresaran a Jerusalén, lo prohibió, y entonces ellos se quedan dispersos entre las naciones. Y Jerusalén sigue siendo de las naciones. Y entonces aquí se está cumpliendo la profecía de Lucas capítulo número 21, versículo 24, que Jerusalén está siendo pisoteada por las naciones. Y hasta la actualidad Jerusalén está siendo pisoteada por las naciones, porque en la actualidad Jerusalén no es capital de Israel. La capital de Israel es Tel Aviv. Y aunque el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, él reconoce a Israel como capital, reconoce a Jerusalén como capital de Israel, aún así no es de Israel, porque, hermano, el reconocimiento de todas las naciones de la ONU no es a favor de Israel, y Jerusalén sigue siendo una ciudad internacional, y eso quiere decir que si es una ciudad internacional, las naciones del mundo son dueñas de ese pedazo de tierra. Entonces Jerusalén hasta la actualidad sigue siendo pisoteada por las naciones del mundo. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Ok. 1967. Ok. Israel recupera la ciudad de Jerusalén. Y aún así, cuando Jerusalén recupera la ciudad de Jerusalén, la ONU no se la da a Jerusalén, que no se la da, y no lo reconoce como capital. ¿Okay? Aun cuando en el 67, en la guerra de los 6 días, Jerusalén haya recuperado Jerusalén sigue siendo, de las naciones del mundo. Ahora, ¿por qué les enseño esto? Por algo muy interesante. Porque todas las naciones que de alguna manera han pisoteado a Jerusalén van a ser juzgadas por Dios por el hecho de haber pisoteado a Jerusalén. Eso es, ¿ok? Y esto, vamos a verlo en la palabra de Dios. Jeremías, capítulo número 25. Ahora sí, vamos a entrar a la palabra. Jeremías, capítulo número 25. Dice lo siguiente. Desde el versículo 15 en adelante, dice así: porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa de vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomaré la copa de la mano de Jehová, y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes, a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escenario, en burla, en maldición, como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto. Oiga, fíjense bien, vamos a ver las naciones. Egipto, ¿está viendo ahí? Dice Faraón, rey de Egipto, sus siervos y sus príncipes, a toda la mezcla de naciones, todos los reyes de la tierra de Uz, y todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a todos los de la costa, de este lado del mar, a Dedán, a Temán, a Uz, a todos los que se rapan las sienes,
a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de los pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simir, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, a los cerca y a los de lejos, los unos de los otros. Y luego dice el 26, a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Y dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos y vomitad y caed, dice, y no os levantéis a causa de la espada que Dios envió entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de la mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí que en la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal y vosotros seréis absueltos. Claro que no, dice, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se está dando cuenta de lo que está aquí? Dice la palabra de Dios: voy a castigar a Jerusalén y a todas las naciones que están alrededor de Jerusalén, a todos los pueblos y a todas las naciones del mundo van a ser castigadas. Y entonces la terminación del tiempo de los judíos en relación con las naciones del mundo es cuando Dios traiga castigo o juicio sobre las naciones del mundo. Esa va a ser la terminación. Ahora, si nosotros queremos saber cuáles más naciones del mundo van a estar, en el juicio de las naciones, nosotros vamos a Ezequiel, capítulo número 38, capítulo número 39. Ahí hay otra lista de naciones. Y dice así: hijo de hombre, pon tu rostro contra Magog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes y todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, todas sus tropas, la casa de Togarma y los de los confines del norte y todas las tropas, muchos pueblos contigo. Y entonces aquí tenemos otra lista más de las naciones que Dios va a castigar y que Dios va a juzgar. Si queremos más naciones, nosotros podemos ir, por ejemplo, a Habacuc. Y Habacuc es un libro que habla sobre la profecía sobre los babilónicos y lo que les va a pasar. Habacuc es un libro que habla sobre los babilónicos, sobre Caldea y lo que va a pasar. Y tiene doble cumplimiento. Uno, cerca de los tiempos en cual se escribió, y en el futuro. Si nosotros queremos más, Sofonías habla de lo que son ahorita la franja de Gaza, de lo que es Moab, Etiopía y Siria. Si queremos más, saber más, entonces vamos a Nahum, que habla sobre los sirios y su capital Damasco. Y entonces nosotros conocemos lo que está pasando ahorita con Siria y que ya está profetizado precisamente en el libro de Nahum. Y si queremos saber más, entonces, vamos a Abdías, y ahí en Abdías es un libro que habla sobre el juicio de todas las naciones. ¿Sí? Ahora, si queremos saber cómo va a ser esto, el juicio de las naciones,
Si queremos saber cómo va a ser esto, vamos a Zacarías. ¿Ok? Capítulo 14. Zacarías 14. Y yo creo que aquí voy a dejar porque ya se fue el tiempo corriendo. Dice Zacarías 14, dice: he aquí el día de Jehová viene. Esto que se llama día de Jehová es cuando Jehová va a traer juicio sobre las naciones. Dice: en medio de ti serán repartidos tus despojos. Dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y a la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Acuérdense que la profecía tiene un doble cumplimiento. Doble cumplimiento profético es que se cumple en un tiempo más o menos cerca cuando se escribe la profecía, y se cumple en un futuro. Sí, yo ya lo he enseñado a la iglesia. La profecía tiene un doble cumplimiento. Cuando se escribe cerca y cuando se escribe y en el futuro. Y entonces dice: después saldrá Jehová, dice, y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Y dice: y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad de los montes se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes leanlo en su casa, sigan leyendo. Y en el versículo 12 dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. Y luego dice: la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. ¿Saben qué es esto? Donde dice que estando parados se van a desaparecer, la carne se va a desaparecer. ¿Ok? Y dice: y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y se levantará su mano contra la mano de su compañero. ¿Ok? Y Judea peleará, etcétera, etcétera. Ahora, hay algo interesante. En Ezequiel, capítulo 39, Dios juzga a las naciones. Ahorita me falta todavía explicar, mucho me falta explicar. Pero esto que estoy diciéndoles así va a ser en el día de que Dios juzgue a las naciones. Falta el cuándo, ahorita lo vamos a ver después. Pero fíjese bien, la consecuencia, ¿ok?, de que Dios traiga juicio sobre las naciones es la siguiente. Dice el 8: he aquí viene y se cumplirá, dice Jehová, este es el día del cual se ha hablado. Los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudo, paveses, arcos, saetas, dardo. Dice: no traerán leña del campo, ni cortarán del bosque, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Oiga, ahí más adelante dice: en aquel tiempo yo daré a Gog lugar
para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda la multitud y lo llamarán el valle de Gog. Dice el 12: y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. ¿Saben qué es esto, hermano? ¿Cuántos muertos en el día del juicio de las naciones hay para que los israelitas se tarden 7 meses en enterrarlos? Es un montón, son muchísimos. Queremos darnos una idea nada más de una sola nación. Se lo voy a dar. Nada más de una sola nación, nada más de una nación que va a juzgar Dios. Vaya a Apocalipsis. Esto es nada más de una nación. Dice así el 16:12. Esto es nada más de una nación. Para que nos demos cuenta por qué Israel se tarda 7 meses en sepultar a los cadáveres. Dice así el 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Los reyes de Oriente es China y sus ejércitos, porque está al oriente de Jerusalén. Entonces, los chinos y sus ejércitos van a venir a invadir o a querer destruir a Jerusalén, a Israel, en los tiempos del fin. Y van a venir, ¿ok? Y el río Éufrates tiene que secarse para dar paso al ejército chino y a sus aliados. ¿Y saben cuántos son? Vaya por favor a la Biblia, a Apocalipsis 9. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí el número. Qué interesante cuando nosotros nos damos cuenta que Israel dice va a tardar 7 meses en enterrarlos, porque solamente de los reyes de Oriente, los que vienen a destruir a Jerusalén y a Israel en el tiempo del fin son 200 millones. Faltan los del rey del norte, que son Gog, Magog y todas sus tropas. Faltan los reyes del sur, que es Egipto con todos sus aliados. Y falta el anticristo con todas sus tropas que vienen de Europa. Qué grande es Dios. Sí, hermano. ¿Perdón? ¿Quiere decir que Israel gana esa pelea? Israel va a ganar porque Jesucristo es el que va a venir. Ahora termino con esto. Me falta decir mucho, porque me falta decir el lugar y cuándo va a ser.
Me falta nombrar el lugar y cuándo va a ser. Lo que me falta. Si nosotros decimos el fin del tiempo de los gentiles es cuando Dios traiga el juicio sobre las naciones, entonces ¿cuándo va a ser esto? ¿Y en qué lugar va a ser esto? Todavía me falta enseñar eso, no he entrado en eso, ¿ok? Termino con esto. Sí, hermano. Ahorita que estaba mencionando que los judíos estaban dispersos entre las naciones, fue en la época de, bueno, que todos conocemos el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Ellos están dispersos entre las naciones en la época de la guerra. Sí, Hitler trató de acabar con los judíos, pero Dios siempre tiene un remanente, ¿okay? Y vamos a hablar del remanente, porque el remanente que Dios tiene y conserva, uno, es para todos los que van a regresar o ya regresaron otra vez a Israel, ¿okay? Eso tenemos que verlo después. Y el otro remanente es aquel remanente que va a creer en Cristo Jesús, ¿okay? Y que por ellos nosotros alcanzamos salvación. Es muy interesante esto, hermano, es muy interesante. Pero Israel, disperso entre las naciones, ya regresó, hermano. 1948, 14 de mayo, Israel nace como nación. Entonces ya están ahí en su territorio, ya están ahí. Entonces, las profecías se van cumpliendo y se van cumpliendo. ¿Okay? Termino con esto porque ya es tarde. Esto, ¿ok? Ya está profetizado. Si usted abre Daniel, capítulo número 2 y capítulo número 3, usted va a encontrar que Nabucodonosor soñó una estatua grandísima, cabeza de oro, pecho de plata, abdomen y muslos de bronce, y piernas y pies, dice la Biblia, de hierro y barro. Y esa estatua fue destruida por una piedra no arrancada por mano humana que vino y le pegó, ¿ok?, a la estatua en los pies, y todo se deshizo. Esa piedra, la Biblia habla que es Cristo Jesús, la piedra fundamental que los hombres han despreciado. Y dice la Biblia que ha sido la piedra de nuestro fundamento. Entonces, espero que esto les haya servido, los haya orientado y los haya ubicado. Porque en la próxima clase estaremos hablando de lugar y tiempo de cuando Dios juzga a todas las naciones. Les voy a dar unos pasajes. Lean por favor Jeremías 29, Jeremías 39, Jeremías 9. Esos capítulos leanlos. Jeremías de 46 al 51, porque esas son las profecías para todas las naciones. Ezequiel capítulo 36 habla de la restauración. Ezequiel capítulo 38 y 39 habla de las demás naciones que van a ser juzgadas. Apocalipsis capítulo número 16 habla del lugar. Apocalipsis 16 habla del lugar. Y Joel, déjenme dar la cita. Joel capítulo número 3 ¿cómo se me pierde? Amós, Abdías, para anunciar la oración. Joel está para atrás. Joel dice así, dice el 1 y 2: porque aquí en aquellos días, he aquí el tiempo en que haré volver de la cautividad a Judá y de Jerusalén. Y luego dice el 2: y reuniré a todas las naciones y las haré descender en el valle de Josafat y entraré en juicio con ellas. El lugar lo marca Joel y lo marca Apocalipsis capítulo 16.
el lugar del juicio de Dios lo marca Joel capítulo número 3 y Apocalipsis capítulo número 16. Vamos a estar hablando de ello, si Dios nos lo permite, en la próxima clase. Y vamos a ver el estado actual de las naciones. Sí. ¿Perdón? ¿Otra vez las citas? Ok. Citas. Lugar, Joel 3 y Apocalipsis 16. Ok, las demás. Jeremías 39 habla de la caída de Jerusalén. Jeremías 25 habla sobre el juicio de las naciones. Jeremías capítulo 9 habla sobre las causas del cautiverio. Jeremías capítulo del 45 al 51 habla de la profecía sobre las naciones. Ezequiel 36 habla sobre la restauración. Y Ezequiel 38 y 39 habla sobre las naciones que van a participar en el juicio de Jehová. Y hay mucho más, pero con que lean esos, hermanos, yo me doy por bien servido. ¿Ok, hermano? Espero que de veras, en serio, estos temas no los tocan muy frecuente en las iglesias. Entonces, como son temas difíciles y largos, a veces los pastores no queremos tocar este tipo de temas. Pero son una bendición cuando nosotros los estudiamos. Gracias, hermanos.